Bueno, ¿cómo está? Un gusto saludar. Hoy nuestra sesión presencial final de este interesante futuro de que ahora tenemos. De ustedes, muchas gracias por todas las experiencias compartidas. Hoy voy a iniciar con una deuda que dejé en la clase anterior. Una deuda que era que pudiéramos conversar sobre preguntas objetivas, sobre preguntas de función múltiple, única o varias respuestas. Traje como un material que normalmente uso para el tema de tus preguntas, para que lo podamos revisar. Es un material que está, digamos, como producido por el ICFES, que es un módulo de las personas o la organización en Colombia que elabora este tipo de materiales orientados a este tipo de preguntas. Entonces, un poco remitiendo a la estructura de la cual estamos hablando, pero básicamente como lo hace el ICFES y un poco como nosotros en la universidad, pues también se lo planteamos a los estudiantes, es que puedan construir primero pues el enunciado, el planteamiento de la pregunta, la descripción del problema, el caso, la situación, después sí la pregunta y después las opciones de respuesta. La pregunta no necesariamente es la única que está presente. Normalmente estamos acostumbrados a preguntar inmediatamente, el estudiante pues ingresa a este tipo de pruebas y resulta que nosotros podemos elaborar un caso, una situación y de ahí derivar muchas preguntas. Hay que buscar la forma, el número de palabras que sea similar para que solo de golpe de ojo la persona pueda saber cuál es la respuesta correcta. Eso es como un poquito ya lo vamos a ampliar. Entonces, vamos a avanzar. Entonces, básicamente, aquí hacen un poco cómo comparar lo que es el índice internacional y lo que sería un índice para evaluar competencias, basado en el planteamiento que ellos hacen. Entonces, ellos dicen, por ejemplo, cuando un índice tradicional o una pregunta tradicional, ellos lo llaman índice, es una pregunta que es poco contextualizada. Lo que les decía, inmediatamente que el estudiante ingresa, lee una pregunta, pero no hay un contexto anterior. Simplemente está ahí planteada la pregunta. Entonces ya vamos dando lugar a, y vamos desmintiendo un poco cuando nos dicen, no, es que las pruebas objetivas no pueden medir un nivel de pensamiento superior. Se quedan en los niveles de pensamiento superior, no necesariamente. De que depende de eso el tipo de formulación que nosotros hagamos de esos ítems o esas preguntas que nosotros planteamos. Ofrece también, no ofrece información que no es necesaria. En ocasiones pensamos que si la formulación de la pregunta nosotros ponemos información que no es necesaria, eso va a generar distracción en el estudiante o va a hacer que de pronto se enfoque en algo que no es y esto quizás haga que la pregunta sea más difícil. Pues es una práctica que no se ve bien porque puede generar incluso esa confusión o que el estudiante no entienda muy bien la pregunta o el ítem y por él no tenga clara cuál es la respuesta. Entonces, esa información que no es necesaria, no es importante ponerla en el ítem. El ítem debe ir toda aquella información que sea relevante para la definición, en este caso, los problemas de situación o la definición de ese contexto de esa categoría que se plantea. También el tradicional normalmente puede indagar sobre qué, cuándo, qué, ¿sí? Mientras que los otros ítems sí evaluamos a cosas como qué, para qué piensa el estudiante sobre esto o algo. Se refiere, por ejemplo, que nosotros planteamos una situación específica y usamos cosas que definitivamente no tienen nada que ver con la funcionalidad. O sea, no están totalmente desconectados. No necesariamente esa parte del problema no tiene que ver nada ni con lo que está en el planteamiento del ítem, ni lo que le estoy preguntando. Simplemente está como por hacer relleno, de alguna manera. Que, por ejemplo, en las pruebas, incluso antes de ir, pues ese tipo de pruebas se veían ese tipo de preguntas, donde había información que no hacía parte ni del problema que estaban planteando los estudiantes, ni tampoco era parte de la solución, ni yo tenía que resolver eso que estaba ahí. Por supuesto que las preguntas tienen que tener un grado de dificultad, claramente.
Esa es la idea, que no sean, lo que estamos planteando es que no sean absolutamente fáciles y que la persona solo con leerla ya tenga claro la respuesta antes de que realmente conozca la respuesta. Entonces, esa es como la bueno, ellos aquí explican como un poco cuáles son las partes de los índices de la persona. Y como les nombraba al inicio, tiene un enunciado o un contexto, es decir, hay un planteamiento que me enuncia lo que viene, y ese enunciado, como les decía, puede derivar varias preguntas. No es que por cada pregunta yo haga un enunciado. Tengo un enunciado, posteriormente tengo una tarea de evaluación o una pregunta en particular, y posteriormente tengo las opciones de respuesta, donde una es correcta y tres son distractores. Normalmente se recomienda que este tipo de preguntas tengan 4 opciones de respuesta, ¿sí? Y que no haya unas preguntas que tengan 3 opciones y otras que tengan 4 opciones, sino que todas las preguntas vayan conformadas con estas opciones, donde, como les planteaba, una va a ser correcta y los otros 3 son distractores. Ellos se plantean que se debe estar uno utilizar ninguna de las anteriores o todas las anteriores. Porque normalmente, es que normalmente cuando aparece una de las dos es correcta o la pregunta resulta ambigua. ¿Sí? Si yo estoy diciendo ninguna o todas las anteriores, estoy ocupando 2 opciones, me quedan solo 2 opciones que pueden o no pueden ser correctas. Entonces, en este caso estaría entonces, no sería en este caso distractores. Esa herramienta está utilizando y también porque si nosotros queremos complementar, por ejemplo, la respuesta vamos a poner la posición de respuesta en función aleatoria en la plataforma, por ejemplo. Entonces, si me aparece de primera ninguna de las anteriores, o de primera todas las anteriores, pero no hay ninguna unidad, todas las que estamos después de eso. Entonces, como que la configuración de estos índices no se recomienda hacerlo de esa manera. En la otra forma se recomienda hacer que haya las opciones cuando es para como verdadero. Pero entonces, ahí también es importante para calcular ese índice o ese planteamiento, porque si no, también va a ser sencillo para los estudiantes encontrar la respuesta. Lo que pasa es que esas herramientas están pensadas más para hacer como actividades eso se llama como actividades de afianzamiento en clase. Es decir, que yo pregunto para que los estudiantes se conecten nuevamente con la clase, porque llevo mucho rato hablando, entonces pues ya están desconectados, ya están en sus celulares, seguimos con esto, entonces lanzo la pregunta para traerlos nuevamente con la realidad de la clase, pero no se recomiendan esas herramientas para evaluaciones ya de que tengan un porcentaje en la nota final, ¿sí? Se recomienda más para hacer este tipo de actividades en clase, tipo realimentación afirmativa o hacer correcciones si todos se equivocan de la misma respuesta y demás, ¿sí? Entonces, este tipo de herramientas no tienen los elementos que se requieren para formular ya un cuestionario a este nivel, donde incluso ustedes puedan poner gráficas, sobre todo pues, que en ingeniería veo que ustedes las usan bastante, entonces Google les va a permitir ubicar gráficas, no solo en el planteamiento de la pregunta, sino también en las versiones de respuesta, les va a permitir lo que les decía, poner de forma aleatoria las respuestas, les va a permitir que los enunciados sean mucho más largos, les va a permitir que aparezca, que sean aleatorias las respuestas también. Entonces, sí es recomendable hacerlo por ese tipo de plataforma y no por la justicia. Tipo de metodologías dicen no, debería existir una pregunta o una de las opciones debería ser correcta, solo una. En mi caso creo que no hay problema en que dos opciones sean correctas si eso se deja claramente enunciado en la pregunta. Es decir, yo le digo al estudiante, una o más opciones son correctas. Que él tenga claro que puede ser una o pueden ser todas las opciones que están correctas en la lista. Y preferiblemente que no sean pues, más de 2, porque entonces en este caso solo habría una que es incorrecta. La idea es no poner una lista, entonces, como esa es de varias opciones correctas, entonces voy a poner una lista de 10 opciones, sí, porque esto sería más como un checklist, que también pues es una metodología de hacerlo,
Si yo, por ejemplo, estoy evaluando qué componentes tiene un proyecto, entonces en este caso puedo funcionar más tipo checklist, que la persona seleccione componentes que tiene, es que depende de eso. Pero en este caso, las preguntas deberían estar enfocadas a funcionar de ese modo, no como que salto de una forma a otra de manera intempestiva porque puede ser confuso. Pero sí, en mi caso creo que es válido. Este tipo de metodologías también, por ejemplo, nos plantea que no deberíamos utilizar algo correcto, sino si hay varias opciones correctas en la lista, entonces lo que tengo que decir es una o más opciones son correctas y que las opciones se tienen listadas en opción por opción y que ya la persona las seleccione. Hay dos son correctas, dos son correctas, tampoco se recomienda precisamente porque ya no tendríamos cuatro opciones, sino que tenemos solo dos, básicamente. Entonces, es más por esa razón. Entonces, la forma de hacerlo, como se recomienda, es que lo hagamos con las cuatro opciones y que en esas opciones aparezcan todas las opciones que pueden ser una o dos que sean correctas en este caso y los dos que sean sí, el módulo permite. El tema es que cuando nosotros construimos los cuestionarios, debemos seleccionar el tipo de pregunta a la que le estamos apuntando y ahí nos da su por eso hablamos de los bancos de preguntas y la importancia que tienen. No es porque nosotros, digamos, voy a crear un banco que nunca más en la vida lo voy a actualizar, sino porque construir preguntas es una labor muy compleja. Es decir, que es una labor que requiere un trabajo tremendo, no solo de actualización y de conocimiento disciplinar, sino de estructura de la pregunta. Ya vemos que tiene su grado de dificultad, no es como que yo simplemente voy a hacer una pregunta con tres opciones y bueno, lo que es, sino que pues realmente para que el examen sea efectivo midiendo lo que yo necesito medir, pues la pregunta y los distractores tienen que estar bien construidos, si no estoy midiendo, pero realmente estoy midiendo. Eso es importante. Ese tipo de preguntas son bien interesantes. Sin embargo, el problema, por ejemplo, que tiene Moodle es que nosotros sí tendríamos que como repetir el enunciado. ¿Por qué? Porque claro, en la pantalla me sale el enunciado de la pregunta y si yo cambio de pregunta, si lo hago por ejemplo por paginitas, si lo hago de chorro, pues simplemente no, pero si nosotros lo consumimos en paginitas, primero responde la pregunta uno que tiene su paginita, luego pasa a entonces si yo enuncié en la primera y de pronto como que configuro el examen para que los estudiantes no se pueda devolver, que es algo que hacen bastantes profesores, entonces ya no va a poder leer ese enunciado inicial. Entonces lo tendría que repetir para que tuviera como sentido para ellos. No, porque digamos, que él resuelve la operación bien, debería dar traducción correcta. Se supone que lo que dicen los expertos en las preguntas es que las traducciones son en cierta medida correctas, que hay unas más correctas que las otras. Es muy bueno que plantean los expertos en este tipo de opciones finalmente. Que cuando uno utiliza buenos distractores se podría decir que ninguna es absolutamente, digamos, como falsa, sino que tiene un grado de verdad, pero no es la verdad como la como lo mencionábamos ahorita, la pregunta puede ir desde lo básico, que es un concepto, hasta algo mucho más avanzado, que es analizar ya una situación, un caso particular, resolver esa situación, ese caso en particular. Es decir, yo puedo moverme entre esos niveles. Que es lo ideal, que no me quede solo en el primer nivel, sino que pueda hacer varias de preguntas que me mezclen niveles de dificultad. Todo está relacionado con la importancia que tiene esto en el tema de esa evaluar. Sí, habrá temas que definitivamente comunitarios y que también no tienen por lo menos esta base, no va a lograr la comprensión de otras cosas. Entonces, ese, si le vas a dar peso diferente a cada pregunta, debería estar basado en ello. El tiempo, la verdad es que el tiempo no es calculo de preguntas, sino que se haga un ponderado total. ¿Cuánto creo yo que la persona se puede tardar en tener un examen de este tipo? No yo como profesor, no el estudiante que no tiene, digamos, como clases y conoce o no las temáticas. Entonces, de esa manera se hace. Normalmente las preguntas, si no lo permite, pues tienen un valor. Unos valen 1, otras valen 0.5, otras 1.5, bueno, dependiendo precisamente como del valor
que leemos dentro del tema que estamos abordando. Es decir, hay muchas formas de hacerlas y de que tengan sentido. Lo importante es como tener claro que siempre voy a partir de un enunciado, de un contexto, después voy a tener una pregunta y después voy a tener unas opciones de respuesta. Que de ahí se pueden derivar más preguntas. Claro, yo puedo tener una sola situación de la cual derive todo mi examen, ¿sí? Todo mi examen. Voy a derivar de un problema. O si yo por una pregunta voy a plantear un problema, pues es muy complicado, la verdad. Tomaría mucho más tiempo para lo que voy a hacer. O, por ejemplo, utilizar los fundamentos de la lógica para mis funciones de respuesta también. Entonces, que de alguna manera exista lo que sobre todo lo que el razonamiento sobre cómo está redactada la premisa y la sección. ¿Listo? Entonces, todas esas cosas confluyen en esto y esa forma de hacerlo y hay, cada disciplina tiene en sí misma otros planteamientos. Vamos a ver. Yo múltiple con única o con dos respuestas correctas, falso verdadero, digamos que está bien hacer la mezcla, no pasa nada. Pero si yo, por ejemplo, voy a hacer lo que estábamos planteando, una pregunta que tenga más de dos opciones correctas, es más como un checklist básicamente, pues sí sería un poco confuso porque si hasta ahora vengo resolviendo las preguntas que tienen una o máximo dos opciones correctas, le pongo una que tiene una cantidad, pues eso resulta pues, confuso para él en la misma resolución del examen. O por ejemplo, si estoy utilizando esta metodología pero adicional, trabajo con la que mencionaba, pero adicional le pongo la que decía, entonces tengo un panorama muy variopinto que puede llegar a ser confuso. Si yo estoy trabajando en diferentes exámenes, pues sí puedo utilizar en un examen, por ejemplo, me voy por estas de una máxima dos opciones correctas y falso verdadero. En el otro voy a trabajar, por ejemplo, con la metodología que el profesor me planteaba. Hay un enunciado y de ese enunciado empieza a derivar una serie de preguntas y eso incluso nos ayuda a que la configuración del examen de Moodle pues, sea más sencilla para nosotros y que no tengamos que decir, bueno, tengo acá estas y las pongo aleatorias, entonces, ¿cómo hago para que se me organice, no se me desordene tanto? Entonces, en la misma construcción del examen, resulta para nosotros más sencillo hacerlo y también para el estudiante, en términos metodológicos, va a ser más claro qué es lo que debe hacer en su examen. Normalmente porque la idea es que tampoco un examen tenga tantas preguntas. Normalmente hacemos 5, 10 preguntas máximo, ¿sí? Es como el tope que normalmente manejamos en este tipo de exámenes, porque si no, entonces, si hacemos, por ejemplo, unos exámenes de 50 preguntas, 20 preguntas, pues va a ser primero denso, segundo vamos a tener que dar bastante tiempo, porque pues no, a no ser que sea pues muy veloz, pero realmente no sé hasta dónde va a poder responder las 20 preguntas por 20 minutos, pregunta por minuto, si realmente queremos que él haga un análisis, resuelva, por ejemplo, el problema que tiene que resolver. ¿Sí? Todo eso lo tenemos que planear antes de poder determinar ese tiempo. ¿Qué es lo que esperamos que él haga? Que responda al o que realmente resuelva el problema y encuentre la respuesta porque aplicó la fórmula. Normalmente, por ejemplo, para un examen de 10 preguntas, se puede plantear 20 minutos, media hora, dependiendo del tipo de pregunta. Nuevamente lo reitero, ¿por qué? Porque si yo planteo una pregunta en la cual yo resolver digamos, una ecuación, y esa ecuación es la sola resolución de esa ecuación que se va a tomar los 20 minutos, pues seguramente no va a poder resolver ni el examen de las 5 preguntas. Bien, entonces el cálculo va muy relacionado con el nivel de dificultad que tiene el examen en particular, si es un examen de aplicación, si es un examen de análisis, si es un examen simplemente memorístico, porque normalmente cuando estamos haciendo un examen memorístico, aquí tenemos a que se acuerden conceptos o elementos claves y le pregunto exactamente eso, pero si yo lo que quiero es que, por ejemplo, se lea un texto y el texto tiene una página y además de ese texto una página, pues tiene que resolver diferentes preguntas que son análisis de ese texto, pues seguramente 10 preguntas en 20 minutos va a ser complejo que la resuelva. Entonces, el tiempo está muy dado, es por la dificultad de las preguntas, no está dado por el número de preguntas, ¿sí? Porque yo puedo en más o menos 20 minutos resolver un examen de 10 preguntas, tenía que menos tiempo es más difícil, pero pues unas preguntas con un nivel de dificultad
digamos, como inicial. Todo depende de lo que yo quiero medir en el estudiante, cuál es un resultado de aprendizaje. Hay resultados de aprendizaje que recurren al primer nivel de pensamiento, que es el conocer, es el entender. ¿Por qué? Porque son procesos de pensamiento necesarios para que ocurra lo otro. Un estudiante que no tiene una base conceptual de algún tema en particular, pues no va a poder hacer análisis avanzados, no va a poder resolver problemas que son posibles de plantear pues en ese marco, pues porque no tiene los conceptos básicos que necesita. Entonces, todo es un proceso. Es decir, no es que el tema del memorístico o que si tú hagas una prueba enfocada a que el estudiante me los conceptos sistemáticos. No, es que depende el tipo de resultado que estoy esperando medir. Entonces, hay diferentes niveles de dificultad. No todas están enfocadas en el nivel memorístico, se puede recurrir, y porque esto es un mito, también a partir de lo que el profesor decía, que la gente dice, no, es que el ICFES solo mide memoria, eso es falso. Si uno lee las preguntas que se plantean en el ICFES, tanto en el ICFES que le hacen a uno cuando va a salir del colegio, como el que te hacen cuando ya vas a graduarte como profesional o ya te has graduado, son preguntas que están en diferentes niveles de dificultad. Es decir, hay preguntas de aplicación, hay preguntas de análisis, hay preguntas de memoria, por supuesto, porque pues, como decía el profesor, pues la capital del cáncer es la capital del cáncer. Eso, pues, seguramente no tiene allí mucho debate. Pero sí es importante como que quitarnos esos mitos, y es decir, depende de la necesidad de lo que yo voy a medir, así mismo son mis preguntas. ¿Sí? Pero también recurrir a la idea de que hacer pruebas objetivas no está mal, porque también esa idea de aplicar cuestionarios, eso es muy básico, eso no debería ser así, no, es que depende también de lo que yo quiero medir y depende de la formulación que hago de mis preguntas, de mis opciones de respuesta. Puede ser un examen que mida mucho más incluso que ponerlos a resolver algo distinto. Entonces, un poco por eso les quería mencionar, porque era una cosa que habíamos conversado y había evidenciado que muchos de ustedes lo ponen en práctica, y por el contrario, creo que es algo bueno. Si nosotros lo hacemos de manera planeada, organizada, si estructuramos un buen banco de preguntas, pues vamos a obtener los resultados. Y es importante, por ejemplo, cuando un grupo de preguntas, siempre recomendamos a los profesores, si usted va a incluir una nueva pregunta en el banco, haga un pilotaje con la pregunta, haga un muy rápido su clase con la pregunta y evidencie cómo se comporta la situación, toma una nota de su clase y adicionalmente hace ajustes o mejores sobre la pregunta y puede ir nutriendo su banco que ya tiene para los exámenes posteriores. Este tipo de ejercicios son buenos porque medimos si la pregunta realmente hace sentido, si tiene un nivel de dificultad determinado, más o menos cuánto tiempo resolviendo, las seguramente utilizamos, eso se puede hacer y es totalmente válido y es chévere hacerlo, porque nos permite pues, conocer un poco más cómo se comporta la pregunta. Yo hice alguna vez un proyecto hace unos 3 años con el Banco BBVA. Hicimos era como un campeonato de fútbol, pero basado en preguntas. Entonces, la gente conformaba equipos de 5 personas y se enfrentaban respondiendo preguntas. Entonces se programó como una interfaz que permitía que cada vez que la persona respondiera sus preguntas se hiciera como un gol cuando hacían las preguntas correctas y se enfrentaban entre equipos y iban avanzando. Hicimos preguntas de 3 niveles de dificultad, hicimos como 1800 preguntas porque tenía que ser un banco grande, pues para eso había equipos, teníamos que revisar, pero siempre poníamos a prueba las preguntas antes de poderlas subir a la plataforma. Se utilizaba como un grupo focal, por decirlo así, donde se aplicaba la pregunta y veíamos cómo se comportaba para que pues, se validara con el sistema, porque ese tipo de juegos las compañías los utilizan, por ejemplo, para evaluar a sus empleados. Básicamente, sabes, conoces el banco, sabes de lo que haces, conoces, por ejemplo, estándares de seguridad internacionales, nacionales, puedes identificar, por ejemplo, temas de lavado de activos, de Estado. Entonces, es muy interesante, eso se ha convertido en una herramienta y se busca gamificar la situación para que no sea tan pesada para la persona que la discute, pero sí es algo que tiene total validez, tanto en el mundo laboral como en el académico. Era un poco lo que quisiera comentar. No, era básicamente eso lo que les quería precisar, que ya lo habíamos conversado en la sesión anterior. Y pues nada, les puedo compartir como algún material que tiene
ICPES al respecto para que ustedes ya lo conozcan de manera pues, autónoma y puedan tomar de allí algunos. Bueno, aquí han aprendido muchos trucos de Moodle. Súper. Pero hay que seguir explorando. Cada día se actualiza, cada día hay más cosas, hay que estar allí. Moodle permite muchas cosas, en términos de examen, permite hacer unas configuraciones muy específicas para las diferentes profesiones. Vale la pena ir continuar explorando y me imagino que acá les dan capacidad sobre de cuestiones en Moodle también. Sobre todo sí, la línea. Porque es chévere, digamos que el cuestionario, como se llama en la plataforma, de la construcción de ese tipo de exámenes, da para toda una nivel de capacitación, que de verdad tiene muchos truquitos para configurar y demás. Bueno, dicho eso, vamos a empezar el tema de hoy. Así, voy a darle la palabra al grupo y luego un dispositivo antes de dar inicio, entonces el escenario suyo, creo que adelante. Bueno, yo le voy a poner un momentico, unos 5 minutos para estar un ejercicio que se lo he venido haciendo durante muchos años, desde el 2012, un poquito más de 10. Cada uno de ustedes ha recibido un paquetico de esto. Ahí hay 5 tarjetas de 5 colores que están marcadas A, B, C, D, si mal no estoy. Esto es un clicker. Si ustedes han oído el término en otro lado. Y entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio por todos. Lean la pregunta que está ahí. Bien, bueno, ahí está la pregunta. Por favor, elaboren la pregunta. Y lo primero, esto yo lo hago en el salón de clase. Y tiene, para mí tiene una ventaja sobre la tecnología más reciente, que es utilizar pues, como clicker alguna otro dispositivo. Porque es que yo puedo ver cómo responden las personas. Yo me imaginaría que aquí hay personas que van a responder la pregunta que a continuación que van a responder a la pregunta. O cuál sería la primera a ustedes, para los estudiantes, es si ustedes hicieran un dibujo de lo que está escrito. ¿Qué se imaginan que es? Pero ¿por qué no lo vamos a hacer? Vamos a mirar a lo que sigue a continuación. Entonces, este es un pequeño cilindro. Un resorte que tiene una masa, una relación masa a la constante del resorte muy, pues, la masa más grande de la constante del resorte. Entonces, tiene, si uno lo deja estirarse, tiende a estirarse en la parte donde no está tan estirado, ¿no? La pregunta, como dice ahí, espero que digas relativamente bien redactada, es: ¿qué pasaría con el extremo intermitente de ese resorte cuando uno es seco? Entonces, en la siguiente diapositiva, ¿qué pasa con el extremo inferior? ¿Qué creen ustedes que pasa? Y aquí, pues la idea sería que ustedes se fueran haciendo la idea de cómo así, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo lo suelto aquí, suponiendo que el resorte está aquí, eso es algo que no está escrito, pero sí que yo lo pongo aquí, espero que bueno, pues estabilice y que por eso hay extensiones, ya los estoy estacionando, listo ahí, y luego lo suelto. Ya lo suelto. No. No te voy a sacar hasta que ustedes, después de que ustedes respondan, ¿cuáles son las opciones que yo me imagino que pueden ser opciones que ustedes vean aquí? Pero puede que ustedes tengan otra, entonces están con ¿sí? ¿Cuál es la que ustedes respondan a algunas preguntas? En primera instancia, que lo hagan de manera individual. ¿Listo? Entonces,
Usando las tarjetas, ¿cuál criterio ustedes no son correctas? Gracias, entonces también hablo de ese es el ejercicio. ¿Cuál es lo que podemos hacer? Independientemente de los distintos estándares y el número de respuestas correctas, el 70%, yo voy a realizar grupos de discusión diversos. ¿Sí? Y luego de la discusión, les vuelvo a formular una pregunta y ustedes vuelven a responder. La idea es que nos movamos, pero pase, y ha pasado innumerables veces, que a veces el grupo como tal se mueve en el sentido más. ¿Sí? Y bueno, eso es, dejémoslo, porque no quiero quitarle el tiempo a la pública. Pero eso es, digamos, una de las estrategias que yo uso, se llama peer instruction, fue desarrollada por el profesor Philip Massey, que creo que nos visitó aquí hace algunos años, nos ha visitado por un par de veces, nos hizo trabajar, no sé si uno se escapa o en esta especie de carrera en el MIT, en el MIT, y bueno, ahí está, para sí, no importa. Pero esto es un ejemplo. Si yo pregunto, bueno, ¿qué pasa si yo suelto este cero? ¿Por qué aceleración se mueve este cero? Si yo lo suelto de aquí, pues digamos que es un doble la respuesta, casi que es una escala puramente humanista. Pero si hago preguntas donde yo voy un poquito más allá, como esta otra, pues se puede ver que hasta qué punto yo entiendo los procesos cognitivos. Voy ahora a hacer un gran resumen para ustedes. Entonces, para poder llevar esto, espero que se centren. ¿Qué esperarían ustedes que pasaría? ¿Eso? Yo sacaré todo como un bloque, o sea, hacer puntos. Si queda quieto, se parte de los una pieza hasta que se encuentra con mejor velocidad todo. A veces no piensan que es uno, otros piensan que cae todo como un bloque, pero no, se queda quieto. Después lo dejo para las manos. Bueno, otra metodología que bueno, vamos a iniciar, a continuar con el tema de él. Hoy ya como cierra este módulo, vamos a hablar de la retroalimentación, que es una parte fundamental de la evaluación, que no es como por añadidura, por si me queda tiempo, porque es que el cerebro no alcancé a calificar todos los trabajos que pedí, porque la retroalimentación constituye una parte fundamental de la evaluación. Es decir, la evaluación no solo aplicar la estrategia de evaluación, sino también retroalimentarla para que el estudiante tenga claro cómo fue evaluado, por qué fue evaluado de esa manera y cómo puede pues, alcanzar los resultados esperando en caso de que lo haya logrado. Y adicionalmente, que nosotros como docentes tengamos claro cuál es ese andamiaje, la teoría del andamiaje de la educación que necesita el estudiante para lograr eso que no va a lograr. Como si pusiéramos una butaca debajo de los estudiantes para que alcanzaran algo que está ubicado en un lugar específico y la butaca no es de la misma, del mismo altor para todos los estudiantes. Hay estudiantes que necesitan un andamiaje mucho más alto que los otros estudiantes porque quizás en ese tema en particular tienen mayor dificultad. Por múltiples razones que ya mencionamos cuando hablamos de la evaluación, y es porque por un tema contextual, un tema, por ejemplo, de su formación inicial, un tema tan básico como ahora que estamos hablando de las preguntas y que su comprensión lectora no sea la que requerimos para resolver, por ejemplo, un examen, que es en algo que normalmente estas pruebas
pues miden mucho la comprensión lectora. Es básicamente eso lo que miden. Y de pronto el estudiante, por X o Y razón, trae ahí ya, por llamarlo de alguna manera, un déficit, pues claramente frente al otro, en la otra parte del grupo, pues va a estar en una especie de desventaja que nosotros como docentes tenemos que trabajar en esa brecha. ¿Que esto siempre se logra? No, porque finalmente la meta, aunque la queramos ser objetiva, no es la misma para todos. Nosotros no tenemos que hacer esa retroalimentación tan uno a uno, estamos como sentarnos con el estudiante y explicarle, porque eso sin duda nos va a consumir muchísimo tiempo. Entonces, precisamente tenemos que buscar estrategias que nos permitan dar una retroalimentación individualizada, pero a su vez que optimice el tiempo del docente, pues porque no tenemos el tiempo, porque todos sabemos que a nosotros nos dan unas horas y esas horas pues se nos van incluso ni en la planeación de las clases, en dictar las clases. Pero adicional a eso hay que hacer planeación, hay que hacer actualización, hay que construir las estrategias evaluativas, hay que retroalimentar. Entonces, ¿qué estamos buscando? Lograr esa retroalimentación de una forma que sea mucho más óptima para el docente, es decir, en términos de tiempo, pero en términos también de que eso sea eficiente, sea efectivo para lo que yo lo necesito, y también que para el estudiante sea antes, es decir, no cualquier cosa, sino que para el estudiante tenga un valor. Entonces, eso es precisamente lo que se busca. Creo, y eso es definitivamente algo de lo que estoy convencida, es que una evaluación sin retroalimentación es una evaluación que no tiene ninguna utilidad en un proceso de enseñanza. Sí, yo siempre he tenido como la sensación de que el número de personas, de estudiantes, que no tiene claro que la realimentación es para beneficio de ellos es como importante, sobre todo en los primeros semestres o incluso, no sé si en todo el pregrado. ¿Sí? Entonces, lo que dice Carlos es, yo también lo entiendo así, usted creo que lo acaba de mencionar, si uno hace una realimentación diciendo, mire, yo encontré que estas cosas es donde ustedes están cometiendo errores, pero no le digo, no, mire, es que usted tiene esto, usted tiene aquello, usted tiene esto, otro, como que la cosa no llega. ¿Cómo soluciona uno ese problema? ¿Sí? ¿Qué estrategias hay para realmente hacerles entender o ayudarles a ellos a entender que así uno no les diga es que usted A, usted B, usted C, uno les está diciendo exactamente eso? Bueno, hay varios temas. Yo creo que eso se deriva de que la evaluación sigue siendo el coco. O sea, la evaluación sigue siendo qué miedo, el monstruo, aquello a lo que pues todo el mundo le tiene miedo, incluso nosotros como adultos. O sea, yo hago evaluaciones de desempeño de mi equipo y cuando empiezo a agendar las evaluaciones de desempeño, todo el mundo empieza a mirarlo en los pasillos como, ahora qué pasa. Porque es como, siempre lo vemos como, me van a rajar, me van a decir que estoy mal, que estoy equivocado, pero nunca lo vemos como que esa realimentación o esa retroalimentación que me van a dar a mí, pues va a ser importante para mí. La persona que me la está dando está haciendo un seguimiento de mis objetivos, de mis resultados, y me va a decir, hey, mira, alerta porque aquí pasa algo, o sea, aquí necesitas afianzar esto para lograr finalmente lo que estamos buscando. Entonces yo creo que lo primero es precisamente lograr que ese ambiente de miedo a la evaluación vaya disminuyendo, y en eso pues los docentes podemos hacer una tarea. Todavía desafortunadamente hay muchos docentes que amenazan con la evaluación, entonces pues eso genera que el ambiente se vuelva más hostil, ¿sí? Y lo digo porque digamos, estoy directamente relacionada por ejemplo con una facultad de Derecho, y allí es popular que la evaluación es para acabar y lo dicen abiertamente, nos vemos en el parcial, nos vemos en la evaluación. Entonces claro, el estudiante empieza a generar una tensión que a eso que digamos que lo cohíbe de pensar que eso va a ser algo positivo para él. Entonces eso creo yo que es un elemento importante. El segundo, que creo que es fundamental y que hace parte de la retroalimentación, pero que no necesariamente lo vemos como tal, es que los criterios con los cuales yo voy a evaluar estén claros desde el día 1. Eso es mi proceso. Yo le voy a hacer a usted 3 controles o 3 evaluaciones
que consisten en esto, en aquello, en lo demás allá, y voy a utilizar estos criterios de evaluación. Eso es importante porque esa claridad le permite a la persona prepararse, ¿sí? Prepararse para lo que viene y cumplir con lo que yo le estoy solicitando. ¿Qué pasa? Y pasa mucho, yo pensé que ya no pasaba, pero pues tengo dos sobrinos que son estudiantes universitarios y todavía me dicen, no, no me han entregado el programa, por ejemplo, de la asignatura. No sé cómo me van a evaluar. No, es que el profesor me puso 5 trabajos, pero al final dijo que solo valía al final. O sea, ese tipo de cosas generan incertidumbre en el estudiante y generan que él considere que el proceso no está siendo justo. Entonces, yo entiendo que es de parte y parte, pero nosotros, ¿qué podemos hacer? Garantizar lo que depende de nosotros. ¿Qué depende? La transparencia. ¿Qué depende? Que yo no le genere terror al estudiante con ese proceso. Y hacerlo de esa manera. Ya que todos los estudiantes lo reciban de forma positiva, pues eso no está en nuestro control. Creo que el profesor atrás me había pedido la palabra. Ok. Ya. Cuando yo estaba en la universidad había un profesor de diseño de productos y cuando uno hacía el parcial, él escaneaba el parcial y al día siguiente él proyectaba los errores del parcial. Eso fue hace muchos años. Decía, pues eso es la base, hoy no se ve. Decía, ¿quién es tan bruto así? ¿Cómo se puede ser tan idiota? O sea, todo sudando, silencio, o sea, con el corazón así, esperando que no fuera el parcial. Pero peor es que ni siquiera sabe escribir. Y hubo un estudiante, un amigo mío, y bueno, y nada, y pues le dijo de todo, y no sabía no. Pues el parcial es mío. Dijo, pero usted por qué no lo regala? Porque primero tuvo los primeros chafos. Pues faltando para ese momento de su. Pero a mí eso nunca se me va a olvidar la angustia que yo sentía cuando se publicaba eso. O sea, era a veces Por acá y luego aquí. Y profesora allá atrás. Ya. ¿Cómo todavía coexisten, por ejemplo, áreas de derecho, todos esos elementos memoristas? ¿Qué tan importante es cómo se ensambla eso con esto? Mi sobrino era de derecho y él pone unos muñequitos ahí, empieza a hablar con ellos porque eso es de memoria. Ahí no vale la comunicación ni nada. Voy a singularizar la escuela de derecho, pero es así. Pero todavía es así. ¿Y cómo? Les voy a decir que metodológicamente es una de las escuelas que está considerada que más, digamos, como relevada en términos de evaluación. Es una cosa con la que nosotros luchamos todos los días. Yo trabajo en una universidad que es 60% de derecho. No todos los profesores van en esa línea, pero sí la mayoría, porque pues, más nos ha nombrado el exterminio. Son como fuertes, digamos, los términos evaluativos son difíciles, es algo en lo que trabajamos todo el tiempo para cambiar ese chip. Los profesores, hay muchos que ya están conectados con estas nuevas realidades, que están trabajando en ello, pero hay otros que todavía pues, son de la escuela del terror con la evaluación. Pues sé que de eso hay en muchas universidades, pero se presencia y también me he dado cuenta que no solo ahí, sino en otras escuelas de derecho. He visto congresos dedicados específicamente a eso porque efectivamente hay un trabajo fuerte, porque creo yo también que se relaciona sí, el derecho con el tema de la memoria y también con el tema de si fallaste en un momento, pues ya no tienes como un segundo chance, o por ejemplo con el tema de la cascarita. Voy a hacer una pregunta que es cascarera, que yo sé que te vas a equivocar porque ya mi pasado me demuestra que ya he rajado muchos con esta misma y yo sé que si me voy por esta línea lo voy a lograr así. Entonces, siento yo que es una evaluación que pasa en muchas universidades actualmente y es una evaluación centrada en el docente, en esa necesidad de mantener ese status quo histórico que ha mantenido al docente como el conocimiento y al estudiante como aquel que viene de la oscuridad y que yo soy el que le va a dar pues, todo lo que necesita
que siento que eso ya la historia nos ha demostrado que no es así, porque uno aprende muchísimo de sus estudiantes a lo largo del tiempo, incluso a veces uno aprende más de lo que seguramente transmitirá al grupo con el que uno esté, porque uno se lleva un montón de cosas que uno dice, wow, o sea, no soy la misma persona después de haber dictado un espacio de clase o de haber... Entonces siento yo que desestructurar ese imaginario de que el docente sigue siendo el centro, de construir, exacto, ese imaginario de que el docente sigue siendo el tenedor de conocimiento es la base fundamental para que nosotros podamos transformar nuestras metodologías evaluativas. Y es ver que el estudiante, por supuesto, no es aquella persona a la que le tengo que rajar, ni aquella persona a la que tengo que decirle, ay, qué estúpido, se equivoqué en esto, ay, no, sino que por el contrario, es una persona que necesita de mi guía para lograr el resultado, que además va a impactar su vida entera. De verdad que nosotros en la sociedad. Claro, y a la sociedad en la que él está inmerso. De verdad que uno recuerda a esos grandes profesores con los que uno se encontró en la vida y dice, qué bueno que esos profesores existan. También recuerda a aquellos que de manera no tan grata le hicieron a uno la vida no tan chévere, pero digamos que recuerda gratamente a aquellos profesores que contribuyeron de buena forma a que uno sea quien es hoy. Entonces creo que hay que ser más de esos profesores y menos de los otros, pero sigue existiendo eso desafortunadamente. Entonces creo que parte fundamental de cambiar esa realidad, ese chip, es la retroalimentación. Esa realidad de te voy a poner un 0 y no te voy a decir por qué, te voy a poner un 3 y no vas a saber por qué. Creo que eso también contribuye a ese temor que los estudiantes tienen de dedicarse al proceso evaluativo. Entonces vamos a hablar un poco. Yo tenía un comentario, Sí. y es de la incertidumbre. Yo les dejo un programa, o sea, hoy, al día de hoy ya está todo, ya saben que están el semestre, bueno, los otros dos ya empezaron y lo tenían también claro, pero primero que empieza hasta el 5, ya tiene todo claro, pero yo siempre les digo que el examen final, no sé si lo haga presencial o virtual. Eso está... No, la modalidad del examen no está mal que no la digas inmediatamente. Digamos que la modalidad nosotros en ese espacio nos podemos mover. Si nosotros somos un programa presencial, claramente pues la modalidad dependerá de la decisión del docente. Yo puedo decir que mi evaluación va a ser virtual o puedo decir que mi evaluación va a ser presencial dependiendo de las necesidades particulares que se presenten en ese momento, pero sí debo dejar claro, más es como qué indicadores voy a utilizar para evaluar, en qué momentos voy a hacer esas evaluaciones y de qué tipo. Si yo voy a pedirles a ellos que construyan un video en el tema 3, ellos deben saber en el primer día de su clase que en el tema 3 van a hacer el video. Si yo les voy a evaluar a ellos con un examen de pruebas objetivas, ellos deben tener claro que el tema número 1 va a ser evaluado con ese método. Sí, como que nosotros seamos transparentes en ese sentido y también si eso va a tener un peso o no en su nota numérica y en qué porcentaje va a contribuir. Entonces, básicamente la retroalimentación hace parte de documentar esas evaluaciones de los aprendizajes que vimos en la sesión anterior. Yo puedo aplicar cualquier estrategia, pero si yo no documento lo que pasa allí, no documento esos resultados, yo al final no voy a obtener mucho material para poder entender en qué momento están mis estudiantes y qué necesitan de mí. Entonces es una herramienta fundamental para documentar ese proceso. El docente puede conocer a sus estudiantes a través de la evaluación y documentarlo a través de la retroalimentación, tener un conocimiento más profundo de sus estudiantes, puede fortalecer ese andamiaje que le está proporcionando a cada estudiante en particular dependiendo de sus necesidades o al grupo en general, porque como ya lo determinamos, yo puedo por medio de la evaluación saber en qué es lo que mi grupo, en qué está cogiendo mi grupo, que normalmente van como por la misma línea. Ya hay unos casos aislados donde seguramente tendremos que aplicar otras estrategias, pero normalmente los grupos tienen un comportamiento que en su mayoría va, digamos, como marcando una tendencia. Y para esto existen instrumentos que nos van a facilitar esa tarea. No es que yo cada vez que vaya a retroalimentar una cosa a la universidad y decirle, mira, lo que pasa es que tu nota está y la razón
por la cual sacaste la nota es esta y esta. No, hay instrumentos que nos permiten hacer esto de forma más automática. Incluso en Moodle ya tiene incorporada la creación de rúbricas directamente en Moodle. Yo la inicio con mis criterios y de forma automática. Cuando pongo, digamos, como el número que le doy al estudiante porque cumplió con un criterio u otro, ya él genera una retroalimentación que es automática, pero adicional yo puedo poner una nota complementando esa retroalimentación que está dando ahí. Es decir, que esto cada vez nos va facilitando el camino. Ya no es como que tengo que hacer esto de manera fácil. También lo puedo hacer, he visto profesores que, por ejemplo, graban clips de audio para retroalimentar alguna actividad en particular que requiera un poco más de profundidad y demás. Todas las metodologías son bienvenidas, eso depende ya de cómo se sienta uno trabajando. Entonces, bueno, vamos a ver algunos instrumentos de apoyo, si quieres avanzamos. Entonces, es básicamente la fase de retroalimentación, que es un poco la última fase del proceso evaluativo para volver a cumplir con el ciclo. Es decir, yo establezco una evaluación, la aplico, retroalimento y me devuelvo. Y así sucesivamente hasta que termine un proceso con un grupo en particular. Creo que tienes al final de esa diapositiva que esa realimentación puede provenir y llegarles a ellos de diferentes fuentes. Dentro de eso, por ejemplo, los compañeros. Con esto que yo acabo de hacer, parte de lo que yo busco es que ellos reciban realimentación muy rápido sobre situaciones en las que estamos evaluando el comportamiento de un sistema físico. Pero tengo la sensación, y la tengo es porque no siento que lo haya documentado completamente lo que ocurre en esos espacios, de que para la mayoría de mis estudiantes, ellos no ven al compañero como una fuente de realimentación. O sea, por ejemplo, en esos espacios, cuando yo les pido a ellos que discutan el por qué, o sea, una de las cosas que yo les pido es eso, listo, usted ya dijo cuál era su opción correcta. Ahora, la idea en esos pequeños grupos diversos es que ustedes discutan y convenzan al compañero de que su opción es correcta, pero con argumentos académicos. Ese es el propósito, y esto yo se los dejo claro desde el principio. Y eso no tiene calificación, pero me parece que es una fuente muy importante de realimentación. Yo les tengo además un espacio en Slack, en donde yo recibo preguntas y les pido a ellos que si tienen una duda de cualquier ejercicio, tarea, proyecto, examen, lo que hayamos hecho, actividad, o un ejercicio que ellos estén haciendo por su cuenta, que no la pongan en un mensaje directo a mí, sino que la pongan en un espacio que tenemos para lo que dice Carol, que, hombre, es que es una pregunta que puede haberle ocurrido a otro, y hay uno más tímido que el otro que no publica, entonces, pues publique. Y yo respondo a esos comentarios. ¿Cómo hacer, pues otra vez, la pregunta no solamente es para ti, es para todos mis compañeros también, ¿cómo podríamos hacer nosotros para que los estudiantes entiendan que esa es una fuente muy valiosa de información? Una de las cosas que estoy viendo, que voy a implementar este semestre, es que todo eso de Slack, como yo lo tengo la versión gratis, eso se va borrando cada mes, o sea, al mes se borra. Y un estudiante mío de maestría, ayudándome a borrar, me dijo, profe, hay cosas muy chéveres, como por ejemplo esto que dijo un compañero, porque metí ahí al grupo del curso a un estudiante de maestría que me está ayudando pues, con un proyecto de investigación. Y yo no me había dado cuenta de la riqueza que había ahí. Entonces, una de las cosas que voy a hacer era ahora coger Slack y bajar la información, digamos, cada final de mes. Entonces, a finales de febrero, una bajada, a finales de marzo, una bajada, y así sucesivamente. Porque ahí hay fuente de información que puede ser muy rica para la investigación docente. Pero, ¿cómo? No me desvío, la pregunta es: ¿cómo les ayudamos a nuestros estudiantes? Eso es para el video. Bueno, ahí hay nuevamente como varias cosas. El primero es ratificar que una de los tipos de evaluación que vamos a usar es la coevaluación. ¿Por qué? Porque cuando le damos como un peso teórico al hacer ese ejercicio, pues hay más, digamos, como validez. Entonces, es decir, dentro de las estrategias evaluativas de mi asignatura vamos a utilizar la coevaluación, y la coevaluación consiste en que sus pares compañeros los van a evaluar en algún momento.
que ayuda a eso es la construcción de rúbricas por parte del docente y con base en eso hacer esa coevaluación. ¿Por qué? Porque ya hay unos criterios que están estandarizados por el docente. No es como que el compañero lo pueda evaluar como él considere que debe evaluar al otro, es que ya hay unos lineamientos. Entonces la forma de realizar este proceso es a partir del criterio A, el criterio B y el criterio C. Entonces, con base en estos tres criterios, construya ya el argumento de la coevaluación que va a hacer. ¿Por qué? Porque ya hay un principio que está dando el profesor para darle como un peso a ese proceso. Porque normalmente cuando lo hacemos de manera intempestiva, pues también se ve como algo que no es... y porque siempre desconocemos que el otro pueda darnos una respuesta que tenga valor para nosotros, porque lo vemos como un igual. Pero eso también parte de reconocer que todos pueden contribuir a ese proceso, que es el único que lo va a hacer. Entonces creo yo que va como en las dos vías. Y por otro lado, muy chévere lo de las preguntas frecuentes, y básicamente como se maneja eso es que puedan ir construyendo estas respuestas estas preguntas frecuentes y puedan irlas documentando, porque esto incluso les sirve para que ustedes pues en el aula compartan preguntas y respuestas de la asignatura y ya vayan resolviendo cosas, incluso puedan ir haciendo como un banco importante de esas preguntas y respuestas. Es un buen ejercicio, también se puede trabajar por el espacio de Moodle y ahí no se van a borrar, las van a poder tener disponibles todo el semestre y es abrir ese foro de preguntas y respuestas y que vayan quedando allí públicas para que todos puedan leer la respuesta de todos. Como surge, y es cuando yo estaba dictando señales, ellos tenían la posibilidad de hacer las preguntas por dos medios, en el Classroom, que todo el mundo las vea, o directamente al correo. El 90-95% de las preguntas llegaban al correo, la gran mayoría prefiere preguntar individualmente en los foros. Claro. Y esa razón, ¿saben por qué es? Porque tenemos pánico de que los otros vean las cosas que nos asaltan, las dudas que nos asaltan, porque creemos que somos los únicos que tenemos esas dudas. Es que todos entienden menos yo. Entonces yo voy a preguntar por privado, porque todos van a decir, no, ¿tienes abogado? Porque es la idea de que la duda siempre es sinónimo como de debilidad. Es que yo no estoy entendiendo el tema, soy el único que no lo entiende. Y creo que normalizar que las asignaturas tienen espacios de preguntas y respuestas hace que eso también pues sea para ellos un parte de tranquilidad. Aquí vamos a colocar todas las dudas para no tener que repetir, porque claro, también la actividad de tener que estar respondiendo a cada uno, no vamos dejándolo en público, porque seguramente algo que un compañero preguntó hace 2 semanas, otro lo va a preguntar. Ahora, pues aquí está la respuesta y se puede ir retroalimentando. Adicionalmente, porque la respuesta se va nutriendo. El profesor plantea una respuesta, luego alguien le va agregando y vamos encontrando que eso tiene un desarrollo muy interesante. Entonces sí es recomendable que las preguntas y las respuestas de las asignaturas sean públicas, como las hacemos en el salón de clases. ¿Cómo incentivar eso? Es precisamente pues invitándolos a ellos y dejar un espacio abierto siempre, es decir, todas las preguntas y las respuestas las vamos a manejar en tal lugar, y la razón es no decirles que es porque pues va a ser más sencillo para dar la respuesta, sino que por el contrario es porque muchos tienen dudas similares, entonces para que podamos ir y también para que todos podamos aportar a las preguntas, ¿sí? Como darles esa idea de lo colaborativo, más que de cualquier cosa, y es que ellos pueden aportar también a la respuesta de los compañeros. Esa es la idea. Bueno, entonces ya para cerrar y dar el break, sí, la retroalimentación puede ser dada por diferentes actores tan infinitos como ustedes se puedan imaginar. Aquí puse algunos ejemplos. Dependerá de cuál es esa metodología de evaluación que nosotros, o esa tipología de evaluación que nosotros definamos dentro de nuestro evaluativo, y puede incluso dar por familia, porque yo le puedo pedir a mi estudiante presente esta idea ante su mamá, su papá, sus hermanos, y cuénteme cuál fue la reacción que usted a ese planteamiento de situación, o puedo decirle que la comparta con un grupo de amigos, o puedo, por supuesto, incorporar a sus compañeros, puedo incorporar a un tercero que invito a mi clase para que haga el proceso, y todos pueden participar en ese proceso de retroalimentación. Entonces la retroalimentación puede ser desde cualquier actor que se defina. Bueno, entonces continuando con nuestro tema de hoy,
un poco para hablar de esas características que tiene la retroalimentación y que la hacen pues a un proceso evaluativo. Empezamos por decir que claramente aporta el mejoramiento en el aprendizaje, precisamente porque facilita que el estudiante tenga claro qué necesita, qué le falta, cómo puede lograrlo, y que también nosotros tengamos digamos, ese panorama claro. Facilita la comunicación, y siento que esto es algo súper importante, la comunicación que sea entre docente, estudiante, estudiante y estudiante docente, debe ser permanente y debe tener varias vías. Una de las que mencionamos ahora es tener espacios fijos de asignatura que permiten esa comunicación permanente de dudas de los estudiantes, que pues la tecnología nos aporta, o la tecnología digital nos aporta bastante bien, los foros, las plataformas como Slack, otros tablets digitales como hemos mencionado, Padlet, Mural, todos estos nos aportan a tener espacios donde podamos comunicarnos de manera permanente. Y la retroalimentación hace parte de esa comunicación. Como les mencionaba, es plantear claramente con qué criterios voy a evaluar al estudiante y posteriormente cuando utilizo o aplico sus criterios a la evaluación, que él reciba una comunicación clara de ellos. Entonces facilita la comunicación en todas las vías en el aula de clase. Clarifica las expectativas. No tengo una expectativa que se infinita. Entonces, mi asignatura es un hoyo negro para el estudiante, es un agujero negro, no tiene claro en qué momento voy a evaluarlo, cómo lo voy a evaluar, eso clarifica o pone sobre la mesa las reglas del juego, que es importante que es formativo. También nos permite la identificación de necesidades de apoyo adicional. Como les decía, normalmente en un salón de clase vemos tendencias, ¿cierto? Hay salones o hay grupos que son mucho más proactivos. Por ejemplo, este grupo maravilloso, súper proactivo, súper participativo. Ojalá siempre tú hablara para decirles todos que usan esta actitud. De verdad, los felicito porque es muy interesante el espacio. Hay otros grupos que son. Entonces, normalmente los grupos tienen como una tendencia, pero siempre hay personas dentro del grupo que no cumplen con esa tendencia, ¿cierto? Entonces, esa evaluación y esa retroalimentación nos va a permitir tener esa claridad de cómo se está comportando esas personas que tienen esas características particulares. Contribuye a la motivación y el compromiso, lo hablamos ahora. ¿Cómo hago para que ellos sientan como propio? ¿Cómo hago para que ellos pierdan ese miedo? ¿Cómo hago para que ellos valoren la evaluación como algo positivo por medio de la retroalimentación? ¿Por qué? Porque ellos allí cuando reciban esa retroalimentación, por supuesto, yo no les voy a decir como el profesor y como a muchos de nosotros nos pasó. Yo tenía un profesor que entonces tenía un compañero y decía diciendo cabeza del mundo. Entonces le decía, usted sabe del mundo. Y así sucesivamente se ponía apodo. Todos tenían un apodo distinto. Entonces, pues claramente lo que buscamos con la retroalimentación es hacer una retroalimentación que sea propositiva también, ¿cierto? Mira, esto es lo que veo que no está bien y pues te recomiendo que te afiancen con este material, o que indaguen en esto, o recuerden esto porque, pues, en la evaluación sumativa, en el caso de que lo vayan a hacer al final del corte o al final del semestre o del periodo académico, voy a evaluarlo seguramente, pues allí van a seguir teniendo una nota baja. Está mostrando eso. Entonces es muy importante como que contribuya a esa motivación permanente del aprendizaje. También hay un desarrollo de habilidades de autocrítica. Cuando yo recibo una retroalimentación, como individuo también tengo las claridades de si efectivamente no, tanto de eso sí no lo tengo tan claro, o puedo fortalecerlo, o si es que a esa clase no fui, bueno, puedo como individuo hacerme responsable de lo que pueda pasar allí. Y eso contribuye a lo que estamos buscando, que los estudiantes logren esa autonomía. Es que por sí solos puedan tomar las decisiones de estudiar un tema
poquitos, participar en un espacio de monitoría, buscar al docente, participar en un espacio de preguntas y respuestas para preguntar sobre lo que ellos están seguros. Sí, como que el salón se convierta en un espacio seguro para todos y que permita hacer esos procesos de autocrítica. Y el fomento de la responsabilidad, nuevamente, la autonomía, la responsabilidad. Él es responsable de todo eso, no yo como docente. Yo no soy el responsable. Yo te pongo en perspectiva lo que está pasando, soy el guía, puedo decirte cómo esto puede cambiar, pero no puedo comunicar. Que básicamente, pues nosotros les podemos decir algunas cosas, pero no nos podemos obligar a que actúen de diferentes formas. Hay unas reglas, y pues se tienen que seguir con estas reglas, pero es un poco el panorama. Entonces, la retroalimentación no solo va a cumplir como ese elemento que nos permite a nosotros encontrar una nota y demás, sino que la dinámica del grupo también puede verse modificada en su comportamiento a partir de eso. Aquí tengo una actividad, pero como vamos a hacer la tarea ahora, prefiero que no sé que al final tenemos más tiempo para hacer eso, entonces me la voy a saltar. ¿Listo? Entonces, para realizar, ¿sí? ¿Alguien puede? Bueno, entonces para realizar la retroalimentación, se utilizan instrumentos que permiten precisamente documentar esos aspectos que nosotros queremos evaluar y desde el inicio yo lo puedo tener documentado. También depositar los comentarios que el docente tenga que hacer a un grupo o un individuo y, por supuesto, pues nos permite hacer balances de esos criterios que nosotros establecemos desde el inicio. Es decir, que hay instrumentos que permiten que eso que parece tan abierto y tan cualitativo pueda irse cerrando un poco y pueda ser más fácil para el docente poderlo lograr. ¿Por qué lo digo? Porque si bien nosotros, por ejemplo, cuando nosotros profesores de posgrado tenemos grupos de 10, 15 estudiantes, incluso de menos, pues también cuando son estudiantes de pregrado, son una realidad distinta, sobre todo cuando son asignaturas que pertenecen a las ramas básicas, por decirlo así, tenemos grupos grandes. Entonces, es importante que busquemos una forma óptima de lograr esos resultados. Entonces, los hemos inventado, los docentes fueron realmente los que plantearon este tipo de instrumentos, listas de chequeo por rúbricas, rúbricas de evaluación, que básicamente nos permiten agrupar con esa serie de características que requerimos para poder hacer el proceso de evaluación y hacerlo de manera un poco más práctica. ¿Significa que el esfuerzo va a ser cero? No. Claramente, pues igual va a necesitar una presencia del docente allí, pero digamos que en mi medida, si yo quisiera particularmente educar estudiantes, estando con él y explicándole que pronto la actividad para los estudiantes. ¿Listo? Nos vamos a avanzar. Entonces, básicamente, la lista de chequeo, que yo creo que puede funcionar casi como en todo, es mucho más simple. Básicamente es una tabla que tiene una lista que puede ser de indicadores, de formulados, también puede ser en tipo pregunta, y en la parte de tiene como unos niveles que me permiten hacer como precisamente una lista de chequeo. Una marquita de que la persona está ubicada en X o Y nivel y en la parte de abajo quizás dejar un comentario específico de esa lista. Eso sobre todo se utiliza más para evaluar proyectos o evaluar prototipos que se creen dentro del proceso. ¿Por qué? Porque evalúa como fases. ¿Sí? Yo evalúo la primera fase de esos criterios, sí, por ejemplo, en este caso entonces sobre el plan del proyecto se logró eso. Seguramente sí voy a hacer la parte de la implementación del proyecto de los criterios y simplemente voy marcando ese punto que son los beneficios. Se puede utilizar para autoevaluación. Este tipo de instrumentos se utilizan para la evaluación, para la coevaluación y para la autoevaluación. Para los tres, para las dos tipologías puede funcionar. Dependerá de cuál es el objeto que yo tengo de esa evaluación. Si utilizo mejor una lista de chequeo o una rúbrica. La rúbrica tiene un grado de dificultad un poco mayor, tiene más elementos, pero la base es la misma. Tengo unos criterios, y los criterios son unos niveles de desempeño,
y yo marco el nivel de desempeño. Yo puedo otorgarle un número de nivel de desempeño, puedo decir, mi nivel de desempeño va de excelente a insuficiente y distribuyo los números a lo largo de esos niveles y estoy calificando de 1 a 5, de 0 a 5, 1 a 10 o de 0 a 10. Entonces, la lista de chequeo nos permite como evaluar imágenes de proyectos. Como les decía, abajo podemos agregar un espacio donde podamos dejar una nota particular, si es pues el caso, de este proyecto o de esa actividad particular. Esa nota puede ser escrita o puede ser un audio, también se vale. Y además, porque desde el inicio, por ejemplo, del proceso, yo digo, voy a evaluar un proyecto y el proyecto se va a evaluar con esta lista o con esta reunión. Entonces, ¿cuáles son los criterios que voy a poner por encima? Son estos y estos y estos. Entonces, tengan claro que esa es la forma en que yo estoy evaluando. Si yo voy a evaluar, por ejemplo, un video, el primer criterio va a ser entonces el manejo de la cámara, la dirección de la voz, la luz, etc. Entonces, esos son los criterios que establezco aquí. Ya el estudiante sabe que cuando yo el video, estos son los criterios, ¿cuál es el que voy a evaluar? Entonces, ¿él qué va a hacer? Pues al momento de hacer el video va a tener que juntar eso exactamente. Ahora no, también. Pero la regla se puede estar clara. ¿Listo? Entonces, eso es un poco lo que se busca con esto. Es antes, durante y después. No solo en el momento en que yo evalúe, sino cuando explico cómo voy a evaluar. Lo deseable es que los ítems sean ítems que vayan más orientados a la validación de la actividad y no a explicar o a tener detalles de cómo va a ser la actividad, ¿sí? Es decir, aquellos criterios que yo voy a utilizar para evaluar. Y hay también actividades, por ejemplo, sobre todo en preguntas objetivas, que no tendrían, no es necesario eso. ¿Por qué? Porque ya yo eso lo puedo programar de manera automática en la plataforma. Por ejemplo, si yo voy a hacer preguntas objetivas, la retroalimentación también se puede programar. Si la persona al final, yo puedo programar para la plataforma y le muestre toda la retroalimentación y le diga cuáles no, cuáles sí. Esto es un poco lo que usa, por ejemplo, cuando las personas entregan fichas de análisis, ensayos, talleres, videos, infografías, podcasts, entre otras múltiples estrategias que vimos la semana pasada, y que de pronto su cuantificación va a ser más difícil y va a ser también más complejo explicar las razones del por cual una u otra no. Entonces, eso es lo que buscas un poco, ese término medio. La técnica tiene elemento de orientación implícito, más no debe comportar una especie de, pues, como de spoiler para los estudiantes, por llamarlo de alguna manera. Es decir, no le vamos a decir al estudiante todo cómo lo vamos a hablar de las preguntas, pero sí, claro, la técnica cumple una función de orientación. Claramente, si yo le estoy diciendo a él que le voy a evaluar el uso del manejo de la luz en el video, pues ya le estoy dando una clave de hacia dónde debe enfocarse su esfuerzo. Pero eso también hace parte del proceso formativo. ¿Sí? Entonces, las rúbricas tienen que ir como en las dos medidas, pero no pueden ser la respuesta, porque construir una rúbrica solo para el final retroalimentar a los estudiantes también pierde mucho el valor que puede cumplir de manera transversal en el proceso. Lo que puede hacer uno es generar unos criterios más, que sean más generales para que el estudiante los pueda ver y ya de forma particular la descripción de cada criterio sin tenerla para el proceso de evaluación también se puede decir, pero que estén por lo menos los criterios generales. Si yo voy a evaluar un FOR, normalmente hay una rúbrica mundialmente conocida que se llama la rúbrica que ya evalúa, ya trae unos criterios establecidos que han sido probados en diferentes lugares del mundo, son establecidos y que ya pues, si yo voy a evaluar algo ya muy particular, nadie más en el mundo ha diseñado, nadie más en el mundo ha desarrollado, nadie más en el mundo ha evaluado, pues ahí entraríamos ya a algo desde cero, involucrar a los estudiantes. Lo que sí podemos hacer es ya tenemos una forma de socializar y quizás si hay alguna apreciación de los estudiantes que podamos involucrar desde el cuenta, ¿por qué no? Pero no es como que necesariamente se tenga que hacer esa labor de construcción colectiva por lo que les digo. Ya hay rúbricas que han sido probadas,
que han sido aplicadas en escenarios diversos y que han funcionado, pues no tiene realmente sentido que volvamos a hacer algo que ya funciona y que funciona bien. Lo que sí, como les digo, si es algo ya demasiado particular, puede pasar en proyectos que tienen unas características puntuales, ahí sí podemos evaluar la posibilidad de continuarlo. Tampoco creo que sea que lo que nos diga sea camisa de fuerza, que siempre ahí también tiene, es importante, pero se puede hacer esa conversación. Pero no creo que sea estrictamente así y que si no se hace así no tiene valor. En el momento mismo que yo diseño la actividad que voy a hacer, en este momento debo diseñar o digo, a ver, pues voy a evaluar esa actividad. No ocurre en el momento posterior. Eso es lo primero. Lo segundo es, entonces, aplico la evaluación y esa búsqueda lo que se va a ayudar a mí precisamente a contrastar ese resultado que tienen los estudiantes de aprendizaje que se planteó y poderlo expresar en términos alfanuméricos. Y ahí va la respuesta para la segunda pregunta. Aquí aparece solo, digamos, en texto, pero estas escalas, ya vamos a ver un ejemplo. Entonces, yo puedo buscar muy bien, que sería un 5, y ahí mismo puedo poner el número para que cuando yo ubique en qué escala está, tenga claro qué número obtiene también de criterio. Y puedo darle pesos diferentes a esos criterios. Es decir, yo puedo establecer que tengo unos indicadores, unos criterios, eso le puede dar diferentes nombres, y a ellos les puedo dar diferentes pesos. Yo puedo decir, en un foro lo más importante es la relación o la participación, ¿no? Y entonces a ese este criterio va a pesar 40% del resultado final de esta actividad, mientras que el criterio 1 va a pesar solo el 10%, que es que no está en mi proceso, y al final entonces eso va a ayudar a hacer una ponderación de la nota, pero basado en porcentaje de los criterios. Sí, que lo va a poder ver también aquí en su volumen. Simplemente lo que vamos a hacer es un examen, por ejemplo, en caso de privacidad, es muy complicado explicar, pero si yo las establezco en una plataforma y voy a tener una calificación automática que hago, pues tener unas retroalimentaciones de la plataforma al estudiante, que sea automática. También la plataforma me permite configurar la rúbrica y que al final yo pueda calificar basado en esa rúbrica. Por ejemplo, la Universidad Nacional Abierta y la Distancia, todos los programas son virtuales, ellos califican con una rúbrica que está en módulo. Ellos se dan al estudiante la rúbrica, que tal vez voy a mostrar un ejemplo de ellos cómo la entregan, y en la plataforma aparecen esos mismos criterios, pero ya calificados. Entonces, por ejemplo, si el criterio se va calificando en 1 a 5, entonces le aparece 2 sobre 5, y eso qué significa, pues ahí le aparece la actividad. Y abajo el profesor le dice, muy bien, puede mejorar por esta razón, una nota corta, y listo. Ya quedó calificada. Si hay formas como de hacerlo un poco más automático, pero pues toma tiempo la configuración. Y también si lo vamos a hacer en Excel, pues puede tener el Excel ya configurado para que pues, ir incluyendo los datos y que de manera automática. Entonces, por eso les decía que la rúbrica es un poco más compleja, porque la rúbrica ya tiene unas variables. La primera es que tiene unos indicadores, también se dicen criterios, y básicamente yo tengo que establecer que para cada actividad, esos indicadores, pues tienden a variar. Precisamente porque lo que voy a evaluar allí, pues tiene un objetivo distinto y tiene una finalidad. Todos los criterios yo los tengo que establecer, como les decía, ya hay unos que seguramente pueden establecer, yo puedo revisar las que ya existen y son universales y ver qué de eso me puede funcionar, qué de eso puedo incorporar en las mías, simplemente qué cosas sí tengo que hacer de ceros porque no hay otra experiencia similar. Entonces, establezco un criterio. Después voy a tener unos niveles de globo que están ubicados en este costado porque la rúbrica funciona como una tabla de doble entrada. Voy a tener unos indicadores y unos niveles individuales muy bien estudiados, bien de textos. Yo le puedo agregar a esto números, sí. Puedo hacer una escala numérica a partir de esos niveles. Y después
Entonces voy a dar estos niveles de progresión, que son como la descripción de, bueno, no solo es muy suficiente y saqué un 1, sino cuál es el nivel de progresión que voy a tener del indicador dependiendo del nivel donde he estado como estudiante. Y en la parte de abajo voy a dejar una exploración para computar, donde yo voy a hacer una síntesis del resultado que obtuvo el estudiante de ese espacio. Es decir, ya evalué, ya ubiqué los criterios, dónde está y en síntesis eso qué significa. ¿Listo? Usted puede dejarse en los comentarios también. No es que los comentarios lo que pretenden es como una síntesis final que el profesor quiera agregar o algo que quiera recomendar particularmente. Entonces, esa es el modelo de rúbrica. Podemos trabajar para ver a continuación. Hay un ejemplo. Acá vemos. Sí. Entonces, vemos que sí, ya colocaron números a partir de las escalas que plantearon. Es decir, entonces ya yo no solo coloco excelente, bueno, regular, aspecto a mejorar, porque aquí ya no colocamos insuficiente, pues por varias razones. Y entonces agrego la escala. ¿Sí? Ahí esa progresión, ya cada profesor decide cómo quiere ubicarla y si quiere darle la evaluación final que tendría esa actividad. ¿Sí? Hay múltiples formas, ustedes vieron que el primero era más enfocado a temas de artes escénicas, ajustes deportivos, de todas las públicas. Es algo que sobre todo las comunidades docentes han explorado mucho. Y al final, si quieres, vamos un poquito a un espacio de observaciones, donde yo puedo agregar lo adicional que yo quiera computarle al estudiante. Ese es un poco como el modelo que normalmente se usa. Entonces, ahora les quiero mostrar un ejemplo de un modelo de rúbrica que se entrega por ejemplo en la Universidad Nacional de Valladolid. Entonces, vemos que todo el encabezado del curso, que es bajo, está la descripción de la actividad, está el resultado de aprendizaje, siempre va a estar presente, y toda la descripción de la actividad. Como es una actividad colaborativa, tiene la descripción de los roles que se deben cumplir en el marco de la actividad colaborativa, es decir, uno va a ser el líder, otro va a ser el innovador, etc. Entonces vamos a definir de tiempo, el dinamizador, el apoyo. Ahí está especificada una nota de claridad. Después entonces está que deben hacer de la actividad y está explicada cuál es la actividad. En este caso es una aprendizaje con un caso. Entonces está todo el caso, descrito. Y luego viene entonces qué es lo que particularmente tienen que hacer. Y por último, que les va. Ahí está toda la evidencia individual colaborativa. Al final aparece la rúbrica. ¿Sí? Entonces, para la tarea completa, desde el minuto 1 el estudiante puede ver su tarea completa. Es decir, sabe que va a hacer un trabajo colaborativo, sabe que hay unos roles que se deben cumplir y sabe que ese trabajo colaborativo tiene un componente individual y un componente colaborativo. El componente individual es que el estudiante tiene que participar en un foro específicamente que se le plantea ahí con unas preguntas detonantes y el componente colaborativo es la resolución del caso en particular que se le está planteando. Y que va a ser evaluado con esta rúbrica que efectivamente pues, está dada con unos detalles. En todas las actividades que ellos plantean, siempre encontramos este tipo de rúbrica. La evaluación es de diferentes tipos y son válidos y ojalá los podamos incorporar en nuestros procesos, como lo habíamos mencionado, es decir, ojalá que nosotros podamos tener un momento de autoevaluación, un momento de coevaluación, que es cuando mi par me evalúa a mí, se llama evaluación por pares o coevaluación, y también un momento de heteroevaluación, que es donde el docente evalúa al estudiante. Y ojalá que esas reflexiones las podamos establecer con unos criterios que nosotros como docentes demarquemos para que pues tengamos claro hacia dónde deben ir esas reflexiones y que no nos enfoquemos en cosas que no están relacionadas con la actividad que vamos a desarrollar. Pero la idea sí es incentivar ese uso de esas diferentes tipologías de evaluación porque es un dinamismo también en la clase y empoderar a los estudiantes de sus procesos de aprendizaje. Entonces, efectivamente sí es muy recomendable que se ponga en práctica. Entonces, eso es un poco como el panorama del tema de
y cómo se pueden aplicar en un hecho concreto, y que ojalá desde el momento uno de nuestras clases pues podamos empezar a tener este tipo de propuestas evaluativas muy claras para el estudiante, con toda su descripción, su detalle. Parecen muchas hojas, pero es que cuando tenemos una actividad que necesita un desarrollo de este tipo, pues tiene mucho detalle que tiene que quedar por escrito, porque en caso contrario nosotros estamos por hecho que la persona lo va a entender. No, pues era claro porque tenía que ser así, no necesariamente. Entonces es mejor que quede como por escrito y establecida la relación. ¿No? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esto? Pues como les decía, lo podemos generar desde el inicio de nuestro proceso de construcción del sistema evaluativo. Como lo mencionamos por allá, nosotros tenemos un sistema evaluativo que más o menos cómo representar en una tablita. Entonces tenemos nuestro sistema evaluativo. Tenemos nuestro sistema. Creo que es tenemos nuestro sistema evaluativo. Y entonces, precisamente se llama sistema porque está compuesto de diferentes elementos. Entonces, lo primero es resultados. Entonces, hemos dado mucho combo. Entonces, ese es el primer componente. Tenemos también un elemento que es estrategia evaluativa o actividad, necesitamos más cómodo denominar. Y tenemos el elemento rúbrica, retroalimentación o prealimentación. Cualquiera de las dos puede hacer. ¿Listo? Entonces tenemos que diseñar pensando en eso. Que haya claramente un componente cualitativo, sobre todo aquí, cualitativo y cuantitativo. Estas sobre todo deben contemplar estos dos elementos. ¿Por qué? Porque el cuantitativo no lo van a solicitar siempre en un proceso de formación, sobre todo pues, en educación formal y educación continua, porque pues no estamos requeridos con los talleres del ministerio no nos va a decir que tiene que evaluar un número para ser formado. Pero en educación formal sí requerimos pues dar ese número para poder avanzar. Y bueno, los procesos investigativos no dan el número, sino aprobados, pero el proceso también requiere un proceso de siempre como pensar que cuando nosotros construimos un sistema evaluativo, estamos en estas dimensiones y ya aquí interno están las otras dimensiones que estamos contemplando, la variable tiempo. Es decir, que yo tengo que diseñar esto con la variable tiempo y que tengo que tener en cuenta el tema del contenido, temáticas y demás. ¿Por qué? Porque esto, cuando yo formulo este resultado de aprendizaje y formulo mi estrategia evaluativa, tengo que tener claro qué es lo que yo necesito. Mi clase es lo que necesito entregarle a mis estudiantes en cuanto a conocimiento para que ellos puedan lograr eso. Y eso en qué tiempo se debe dar. Es decir, que no es infinito. Tengo con cargas al lado, unos créditos o unas horas que son las que finalmente me van a decir si esto que estoy tratando es función. Claro, entonces con estos códigos va a estar aquí demarcado. Y esta estrategia, al final, este producto súper claro que ustedes están recibiendo. Nosotros hablamos, ahora cuando hicimos la tablita del plan, por acá veo que está producto. Y el qué es finalmente lo que yo quiero recibir. Quiero recibir un video, quiero recibir una infografía, quiero recibir un examen de común, todo eso tiene que quedar establecido. Entonces, por eso decimos sistema, porque no es un solo elemento el que entra a jugar, sino que son diferentes criterios los que están allí. Entonces,
¿Cómo nosotros podemos hacer que la consecución de esa rúbrica sea más sencilla? Hay comunidades donde se trabajan rúbricas, Rubietar es una de ellas. La verdad me parece bien interesante. Uno puede hacer una optimización de su rúbrica a partir de los criterios con unas listas desplegables. O, por ejemplo, solicitarle una entidad generativa que te cree una rúbrica. No es que yo vaya a tomar exactamente lo que la inteligencia artificial me está dando, pero es un buen momento, es un principio para romper ese enfrentamiento con la hoja en blanco. Todos los que escribimos sabemos que es lo más difícil cuando tengo la hoja en blanco ahí, es enfrentarme a ella y empezar. Cuando tengo este borrador, esta línea del pase que me da la inteligencia artificial, pues me permite a mí agregar valor desde otras perspectivas. Digamos que el boom de la inteligencia artificial generativa, que yo creo que está más o menos desde finales de 2021, que tomó como el estallido como el chat GPT, ha sido precisamente por eso. Porque rompe esa barrera que nosotros tenemos con la idea de enfrentarnos al cómo organizo una presentación que tenga que ver con este tema. ¿Cómo construyo un video para hablar de tantas cosas en mi foro? ¿Cómo estructuro un artículo que tengo que hablar de tal tema? Entonces, la inteligencia artificial no te va a dar una versión final de nada, porque seguramente va a cometer muchas imprecisiones, ahí es necesario hacer contrastes con la información y con el conocimiento personal. Pero te puede dar una línea base que puede romper ese momento de bloqueo inicial. Si yo no quiero mostrar todas las rúbricas, ustedes ven que la universidad de la distancia aparece los criterios. Eso es importante. No decirle que si bueno o malo, sino decirle los criterios son estos. ¿Por qué? Porque finalmente esos criterios son los que van a llevar a tomar una u otra decisión al momento de su actividad. Entonces, bueno, ese documento de tema de los prompts de la inteligencia artificial se los voy a poner ahí en el lado para que los ustedes mismos hagan algo de ahora a ver qué sale del experimento. Sería interesante, bueno, ya. Y bueno, las alucinaciones que les decía, a mí me pasó el año pasado, estaba nosotros tenemos un evento anual que se llama el Learning Externado, y pues estábamos haciendo una agenda para la mayoría de los temas eran inteligencia artificial, que quería buscar, tengamos unos expertos internacionales, pero quería gente de acá de Colombia que pudiera como apoyar unos espacios de tipo taller. Y entonces le dije, pues vamos a preguntarle a la inteligencia artificial. Y le dije, pues, le di como el prompt y me botó una lista como de 4 personas y yo me puse a buscar esa lista y no, pues vamos a ver, no existía. Construyó unos currículos basados en la información que yo leí, diciendo lo deseable es que esa persona no quiera hacer como eso. Pero Pedro Méndez no existe, o sea, se lo inventó. Y lo peor era que eran solo hombres. Entonces, sí, y en general, ellos dicen que no es que sea mentiroso, sino que sea distinto. Cuando no, por ejemplo, cuando no, Quiero que la selección de la sí. Y él lo dice, cuando uno pregunta, la inteligencia dice que sus datos están desde la solicitud y que por ejemplo eso puede haber caminado. Pero adivinen si los estudiantes leen esa parte. Muchos copian y pegan. Vean que es tremendo, pero he tenido la oportunidad de revisar trabajos que son copiados, pegados de la inteligencia, porque ya más o menos ha hecho el ensayo, no tiene muchos textos y no tiene la visión. Incluso, por ejemplo, en algún momento nosotros tenemos pues esta aplicación que no está indexada, se publican artículos informativos que tienen un cierto nivel de profundidad, digamos, en ciertos conceptos, y pues nos llegó una vez un planteamiento, un resumen para participar en una aplicación y era eso en inteligencia artificial. O sea, de solo leerlo uno ya puede tener ciertas pistas de que está en inteligencia artificial, que tiene como una estructura de sentido, o sea, más o menos no sabe hacia dónde va. Y bueno, Turnitin
hasta donde entiendo, ya tiene pero creo que solo en inglés, por ahora, no está para, nuevamente porque es como la mayoría de esos sistemas están desarrollados principalmente en idiomas, entonces creo que a partir de febrero empiezan a implementar el idioma inglés, no sabemos en español cuándo va a estar, pero me imagino que estarán trabajando. Nosotros hemos decidido que se incentiva el uso, no se obliga en ningún momento, pero la idea es que si se van a hacer actividades, ejercicios escriturales, se le haga saber al estudiante que puede utilizar la inteligencia artificial para el principio del texto y que después someta ese texto a un proceso de enriquecimiento, de contraste, de mejoramiento y demás. Es decir, que se puede utilizar para el inicio. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque en caso contrario igual lo van a usar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con los estudiantes? Es precisamente trabajar en que ellos sean críticos frente a lo que aquí está establecido. Es claro que esta información parece que te la dan de inmediato y que te soluciona el problema. Pero más que, ¿qué características tiene eso que recibes de la inteligencia artificial? Pues que tenga también como una lectura. Por ejemplo, hay mucha gente que habla de las inteligencias artificiales que van a incluir, por ejemplo, presentación. Pero a mí me parece que no son tan prácticas porque te pone una cantidad de texto con una imagen al lado. No todas las diapositivas son así, la mayoría tienen algún tipo de gráfico. Entonces, esto es como en su medida. Creo yo que para un principio, para un momento inicial puede funcionar, pero no es como que ese sea el trabajo terminado. Y lo que tú dices, lo mismo lo decía un profesor de los años invitado en un conversatorio y él decía, pues yo les acepto que hagan su código de la inteligencia artificial. Ahora, si los errores de la inteligencia artificial persisten en el código, los puedo hacer, porque se cuál es tu capacidad analítica para resolver los errores que hay aquí. Entonces, no están haciendo básicamente nada. Existen muchas formas en que podemos incorporar este tipo de avances tecnológicos que le facilitan la actividad a ellos, pero no van dependiendo de la calidad de la tecnología. Es algo que hay que mantener. Pero sí se puede hacer uso no solo de la inteligencia artificial generativa, sino también de espacios como estos, en la clasificar la información, tener con categorías, y sobre todo involucrarla para que ellos profesionales sean críticos frente a se den cuenta que no puede tragar entero con todo lo que reciben. Yo creo que es lo que pasa, que como a los estudiantes no se les dan tantas capacitaciones más para nosotros como equipo administrativo y también a los docentes, pues el estudiante queda allá, y lo digo, yo participo normalmente en instituciones en la universidad, los chicos que llegan son administrativos, y ellos me preguntan, ¿quién es que utilizar inteligencia artificial? Uno dice, no, tranquilo, bien, ahí sí. Pero la mayoría, pero ellos al principio tienen miedo de reconocerlo porque parece ser que van a ser condenados por eso. Entonces, es decir, bueno, esto tiene estas implicaciones, lo vamos a involucrar en el proceso evaluativo de esta forma para que ellos también tengan esa capacidad de poder, como desmiento o como junto con la inteligencia artificial en términos de desarrollo. Entonces, eso era un poco de lo que les quería hablar. Entonces, ¿inteligencia artificial rúbricas? Sí. ¿Van a salir perfectas? Realmente no, porque los que conocemos el proyecto que queremos evaluar somos nosotros, entonces seguramente tenemos que hacer una revisión, un mejoramiento, pero nos va a servir como lineados. Dicho eso, me gustaría que trabajaran como en esto la jornada y el módulo, pensar en la actividad número 3, que es continuidad de la segunda. ¿Qué es lo que quiero que hagamos? Hasta esta mañana que revisé la plataforma, más o menos que me llegó al correo que me acaban de enviar, tengo 11 entregas de la tarea número 2. Y vi que muchos de ustedes propusieron talleres, otros propusieron diferentes videos, otros propusieron, hay diversidad, porque sobre todo vi como un enfoque tipo taller, ¿sí? Es fuerte y es a partir de ciertos planteamientos resolver eso está perfecto. Entonces, ahora lo que necesito es que construyamos una rúbrica pensando en esa actividad. No tiene que hacer la actividad,
O si ya tienen una rúbrica para una actividad, no tengo una actividad que porque me va a tocar hacer otra, pues me entregan en la tercera la actividad con la rúbrica, no importa, lo que importa es que hagamos el ejercicio. ¿Sí? Esto es como para que miramos a ver qué tal está el proceso. Yo he pensado en hacer el ejercicio que si serán en pareja y pudieran resolver, discutir cuál de las dos actividades que dejaban, a partir de eso hicieran una rúbrica, pero ustedes me dirán cómo les queda más fácil. Quería incentivar el trabajo colaborativo. Entonces, bueno, esta última partecita la voy a dar para que ustedes, si quieren, vayan trabajando en su actividad. ¿Quiénes aquí ya entregaron una actividad? Ah, bueno, una gran mayoría. Entonces, si a ustedes les parece lógico, se puede comentar con tu nombre. Decirme mi nombre. Yo no tengo nada, esto es saber participar. ¿Por qué? Porque es una opinión. No puede decir, ay, no, si participo, pero es que la opinión no, es una, pero es como para tener una relación. Y quieren interactuar. Y por ahora, déjenlo solo en que participen, dejen y yo les voy a crear una lista con eso. Y les voy a dejar en los multimedia también se las voy a compartir. PDF para que tengan todo el la actividad no se da de la que se tuvieran hoy. ¿Por qué? Porque va a ser el principio para que hagan las tres en la 1. Vamos a tener el 8 de febrero 2 horas más de selección. Entonces, vamos a poner un límite a eso al 7 que me hagan entrega de las actividades. Entonces, quisiera ya como cerrar con unas conclusiones del módulo para que ustedes ya se tomen el tiempo de trabajar aquí o ya sabemos que hasta el 7 porque necesito entregarles aquí un informe a ellas de que efectivamente se hizo la tarea, que la decimos solamente. Entonces, pues ideal que no. Listo. Entonces, lo primero es como que tengamos aquí sobre la mesa que hay nuevas herramientas y plataformas para actividades y que esas actividades pueden ser buenas actividades. Es decir, el uso de la tecnología digital no va en detrimento de la calidad ni es buscar que el docente desaparezca en el escenario académico informativo. Por el contrario, creo yo que podemos potencializar nuestra labor. Entonces, no caer como en el populismo digital. Ni la herramienta digital nos va a solucionar el mundo entero y esa panacea y todo va a ser ahora bueno la herramienta, ni es más. ¿Sí? La podemos utilizar, la que nos funcione, no todo el mundo va a funcionar, sí. O sea, yo no tengo que utilizar Canvas, Mentimeter, además en la plataforma de Google, además en tablero, porque también toda esa cantidad, pues factura el proceso y es ya. ¿Sí? Puedo utilizar la que me funcione para la actividad. Siempre, y esto es algo que quiero que se lleven, es la metodología no depende de la herramienta, por el contrario, la herramienta depende de la herramienta. Es decir, yo quiero hacer una actividad y esa herramienta no me funciona, lo que tengo que cambiar no es la actividad, sino la herramienta. Siempre vamos a dar prioridad al aspecto metodológico. Hay mayor autonomía de los estudiantes al desarrollar actividades que sean asincrónicas. Esas actividades que yo puedo proponer en los ambientes virtuales de aprendizaje para mis estudiantes propende a que ellos ganen autonomía, que es lo que necesitamos. Menos dependencia en el proceso, más capacidad de gestionar su propio proceso. Entonces, eso es importante. Hay una disponibilidad permanente de los materiales, de los espacios diseñados para entregar un resultado. Hay un espacio para que yo entregue la tarea, yo puedo retroalimentar por ese mismo espacio. ¿Sí? Hay más autonomía, yo pongo unas fechas, un rango establecido y el estudiante va presentando su examen y entregando tareas. También hay apoyo en el diseño de las estrategias públicas en este chequeo continuo de inteligencia artificial generativa. No es la versión final, no es que necesitas que les va a quedar perfecto, no.
No porque no va a ser así, pero va a ser un buen principio para romper esa barrera que tenemos al generar diseño. Hay una automatización de algunos procesos como calificación, retroalimentación. Lo vemos con los exámenes y pruebas objetivas. Puedo generar retroalimentación automática, puedo generar calificación automática y me permite, sea cualitativo o cuantitativo el proceso, generar análisis de datos. Que de lo que yo les tengo en el ambiente virtual de aprendizaje, ellos consultan más, que definitivamente no consultan, cuánto tiempo dedicaron a estar en la plataforma, cuándo se entregaron la actividad, todo eso permite el ambiente virtual. También hay un proceso integral de la retroalimentación y los datos de cada estudiante. La retroalimentación no solo para que yo la lance en un momento, sino para que tenga un registro, ¿sí? Porque me va a permitir hacer un seguimiento de cada estudiante. También el MAPI tiene esa función. Simulaciones, juegos en línea, que facilitan de pronto la implementación de una actividad particular, ya existen. Hay algunos que son gratuitos, otros que son pagos, constitución de comunidades de docentes, y esto realmente es siempre un llamado y es hablarnos más entre nosotros. A veces ustedes vieron ahorita el proceso de metodología, y eso es casi todos los profesores las tienen. Entonces, creo que no tenemos ni siquiera que ir lejos, no tenemos que ir a la página web, a los grupos que están en internet, sino que podemos incluso entre nosotros que estamos en las mismas carreras, en las mismas disciplinas, nutrir y construir esas bases metodológicas, esas bases de actividades que nos puedan funcionar. Qué chévere sería, por ejemplo, que a partir del diplomado ustedes creen mirar estas actividades, estas rúbricas y puedan generar ese compartir y esa construcción colaborativa. Sería muy interesante porque nos disminuye los esfuerzos, pero también nos encamina buenas prácticas en términos evaluativos. También que es necesario diversificar los lenguajes para presentar el conocimiento no solo se presenta textualmente, sino que se presenta en imagen, en audio, también se presenta en audiovisual, y esto contribuye a que los estudiantes ganen las competencias comunicativas, todas pues son importantes allí, no solo las personas que se comunican escribiendo. Entonces, como que buscar que estos elementos evaluativos contribuyan a ganar otro tipo de competencias. Por ejemplo, lo mencionamos, si hacemos trabajo colaborativo, que ellos puedan ganar también competencias en ese sentido, puedan desarrollar ese trabajo colaborativo y adicional competencias de liderazgo, de comunicación asertiva. Eso era básicamente lo que les quería compartir. Esas eran mis pequeñas clases. Espero que sean de utilidad. Me he llevado mucho aprendizaje. Tengo muchas gracias y pues ya hablaremos en nuestra sesión de cierre. Por ahora, pues que continúen como desarrollando las actividades. Me gusta mucho leerlos. Ya leí la mayoría que entregaron hoy a todos de las actividades y que lindo pues por el mejoramiento permanente de lo que hacemos y pues sobre todo por el estudiante finalmente, que yo creo que es a todos mis intereses, ¿cierto? Cómo logramos que ellos se conecten más con lo que hacen, cómo logramos que ellos cada día estén más presentes en el proceso de aprendizaje. Entonces, eso era un poco, y pues vamos a tomar un poco